soy Julio, pues miembro de la Asociación Víctimas de los Políticos. Bueno, en la noche de hoy contamos con una persona, con un buen amigo, con Santiago, de la plataforma Un Ciudadano Más. Santiago lleva luchando por dar a conocer la no existencia de independencia judicial en el país y sobre todo, pues bueno, pues que los ciudadanos no tenemos una tutela judicial efectiva y que no podemos contar con un juicio justo, pues bueno, pues conforme a cómo está a día de hoy, pues bueno, pues montado el sistema judicial aquí en España. Yo le conocí a Santiago, bueno, pues en cierta ocasión, una noche, bueno, una tarde-noche especial en una concentración y luego a partir de ahí, pues bueno, surgió una buena amistad, me interesó muy mucho, pues bueno, la situación política a nivel nacional de lo que él estaba llevando y sobre todo a nivel europeo, en el cual, pues bueno, pues siempre suele haber una segunda oportunidad, entre comillas, en Europa, aunque bueno, Europa ya se sabe quién lo están comandando, pero a ver, hay un último paso que se puede hacer allí, que es ir y pedir una cuestión prejudicial o intentar instar al juez, que aparte de ser un juez español, también es un juez que representa a la Unión Europea. Y bueno, y más que nada, pues os dejamos con Santiago, que nos explique todo lo que él está luchando y lo que él está pues llevando y esperemos que, bueno, pues que toda la gente que nos pueda escuchar le sea de sumo interés y de que lo puedan llevar también a la práctica. Santiago, el canal es tuyo. Pues genial, pues muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad que nos estás brindando. Voy a intentar, de alguna manera, ser práctico, es decir, no andarme con muchas florituras, porque el tema es muy denso y eso es lo que complica un poco la situación, ¿no? Que sea muy denso. Vamos a ver, te voy a contar una historia. Desde el año, desde 1952, España quería entrar en la Unión Europea. Bueno, pues hizo muchos intentos y entonces al final, en 1978, se aprobó la Constitución Española y luego, pues, en esa Constitución había un artículo muy interesante, el 122.3, que dice que el órgano de gobierno del Poder Judicial se llamará CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, y estará compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces y magistrados elegidos entre jueces y magistrados. España continuamente pues, ha intentado entrar en la Unión Europea y luego pues, lo que hace es, ese detalle, ese artículo 122, lo que hace es lo refrenda en el artículo, bueno, la Ley Orgánica 1 de 1980 e insiste en esa idea. El CGPJ serán 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces y magistrados elegidos entre ellos mismos. Vale, eso es muy importante porque eso lo que intenta es garantizar lo que se llama la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial. Es decir, que por lo menos 12 de los 20 vocales del CGPJ pues sean jueces y magistrados elegidos entre ellos mismos. Como de una cierta manera estamos garantizando la independencia del Poder Judicial, pues al final España firma el acta de adhesión a la Unión Europea. Esta es una fecha muy importante, 12 de junio de 1985. De hecho, el año pasado, en junio del 85, bueno, en junio del 2025 se celebraban los 40 años. Es decir, eso es importante. En ese momento, la Unión Europea te hace una fotografía, entonces virtual, y no puedes dar marcha atrás. Tú puedes mejorar los derechos de los ciudadanos, pero esa fotografía virtual, pues lo que no puedes hacer es quitarle derechos a los ciudadanos. Sí puedes darles más derechos, pero no quitárselos. Bueno, pues si el 12 de junio del 85 lo que se hace es, se firma el acta de adhesión a la Unión Europea y en ese momento 12 de los 20 vocales los elegían los jueces entre jueces y magistrados, pues mira, el 1 de julio de 1985, 18 días después de haber firmado el acta de adhesión a la Unión Europea, el Parlamento, es decir, el Congreso y el Senado, pues entienden que el sentir del pueblo lo representa el Congreso y el Senado. Pues hombre, pues lógicamente
Ellos consideran, los políticos, el Congreso y el Senado, que los 20 vocales tienen que ser elegidos por el Congreso y el Senado. 10 vocales los elige el Congreso, 10 vocales los elige el Congreso y Senado, es decir, el Parlamento, ¿no? Es una auténtica aberración. Es decir, nuestros políticos eligen la cúpula, el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Por qué estos 20 vocales son tan importantes? Ellos no pueden dictar sentencias, pero es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ellos son, bueno, pues son los que forman a los jueces, bueno, hacen muchísimas cosas y entre ellos tienen varias comisiones y una de ellas es la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria es el órgano que va a sancionar a los jueces que lo hacen un poco mal. Entonces, si hay un juez que entiende el CGPJ que no lo está haciendo muy bien, pues interviene en la comisión disciplinaria. Hay un proceso, pero esta comisión disciplinaria tiene mucho poder, evidentemente. Esta comisión disciplinaria, desde hace años, son 7 de los 20 vocales. Es decir, 7 de los 20 vocales del CGPJ forman esa comisión disciplinaria. Tú imagínate, por ejemplo, bueno, pues os acordaréis que hace muchos años los famosos de Andalucía. Mercedes Alaya investiga unos supuestos casos de corrupción, los famosos ERES de Andalucía. Bueno, pues ahí interviene la comisión disciplinaria, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Manuel Piñar, que parece que era el juez que llevaba el caso de Juana Rivas y Arcuri, pues también pues, ha sido condenado, le han dado un toque de atención a la comisión disciplinaria, ¿no? La comisión disciplinaria es muy importante. Hay una sentencia muy importante de mayo del 2023 que el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, condena a Rumanía porque no tiene garantizada una comisión disciplinaria independiente. Es decir, es tan importante esa comisión disciplinaria que tiene que ser independiente, no la pueden nombrar políticos, ¿vale? Bueno, pues en España esa comisión disciplinaria la componen 7 de los 20 vocales que tienen un sesgo. Claro, si tú controlas el Poder Judicial, pues controlas muchas cosas, evidentemente. Entonces, bueno, pues desde el año 85, desde el 1 de julio de 1985, los 20 vocales los nombraban el Congreso y el Senado, el Parlamento, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hace ya unos 6 años, como no se ponían de acuerdo el PP y el PSOE, bueno, pues hemos estado, bueno, pues que sí, no y tal. El PP acude al comisario europeo de justicia, famoso Didier Reynders, y le dice, por favor, Didier Reynders, ayúdanos a mediar con el PSOE para, de alguna manera, renovar los 20 vocales, porque llevamos ya 5 años largos sin poder renovar los 20 vocales porque no nos ponemos de acuerdo. Vale, entonces empiezan a negociar, intentan mediar, es difícil, y al final, el 25 de junio de 2024, como no se ponían de acuerdo el gobierno con el PP, la Comisión Europea, y esto es muy importante, avala que los 20 vocales del CGPJ, sean elegidos por el gobierno y el Partido Popular. Es decir, que hay 10 vocales conservadores, 10 vocales progresistas. La palabra conservador y progresista no es una palabra nuestra, es que ellos mismos se autodefinen conservadores y se autodefinen progresistas. Es decir, hay 10 vocales nombrados por el Partido Popular, hay 8 vocales nombrados por el Partido Socialista y hay 2 vocales nombrados por Sumar. Sumar, efectivamente, tiene 2 vocales dentro del CGPJ. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una auténtica aberración. Y la Comisión Europea es consciente de que es una auténtica aberración que la cúpula judicial, el órgano de gobierno, el Poder Judicial, se lo repartan el gobierno, PSOE, Sumar, más el PP. Es una burrada. Y entonces le da 6 meses al CGPJ para que haga una recomendación sobre cómo habría que nombrar los 20 vocales. Claro, el 5 de febrero del 2025, el 5 de febrero, hace ya un año casi, bueno, pues el CGPJ no elabora una recomendación para pasársela al Parlamento para que sea aprobada, sino lo que hace es
pasa dos propuestas. Una propuesta, la propuesta progresista, dice que, bueno, está bien, el pueblo está representado por el Parlamento. Lo lógico es que el CGPJ lo nombren el gobierno y el PP y que sigan así. El Partido Popular entiende que esto, bueno, pues los conservadores dicen que no, que 12 de los 20 vocales, los vocales de procedencia judicial, tienen que ser nombrados por los propios jueces y magistrados. Entonces, como hay dos propuestas, la presidenta del CGPJ, al no tener una sola propuesta para que sea aprobada por el Parlamento español, pues presenta hace una petición a la Comisión de Venecia. Y le pregunta a la Comisión de Venecia, oiga, Comisión de Venecia, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál de las dos propuestas es la más acorde a los estándares europeos? La Comisión de Venecia no es la Unión Europea. La Comisión de Venecia es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, habréis oído hablar que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el Greco, es la Comisión de Venecia. Son 47 países europeos, en los cuales también están incluidos Turquía, Suiza, Estados Unidos y Canadá, pues son observadores. No es la Unión Europea. Vale, pues la Comisión de Venecia se llama así porque se reúnen en Venecia, no porque sean italianos. La Comisión de Venecia viene a España en septiembre y en octubre de 2025 lo que hace es una recomendación y dice, oiga, que es que de las dos propuestas claramente hay una que no respeta los estándares europeos, que sean los políticos los que nombren a todos los vocales, y la que más se adapta a los estándares europeos es la que dice que 12 de los 20 vocales, los de procedencia judicial, sean nombrados entre jueces y magistrados entre ellos mismos. Claro, a los pocos días, en octubre, a finales de octubre, el PP hace una propuesta al Congreso para que pues a ver si consiguen que se vote que 12 de los 20 vocales del CGPJ los nombren jueces y magistrados entre ellos mismos, ¿no? Evidentemente, el Partido Popular no tiene mayoría en el Congreso y no saldrá adelante, lo cual es una incongruencia. Es decir, si nuestros políticos lo que quieren es lo mejor para los ciudadanos, si nuestros políticos lo que quieren es respetar la justicia, la independencia del Poder Judicial, lo lógico es que ellos nos protegieran a los ciudadanos e intentaran garantizar la máxima independencia del Poder Judicial. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que en la actualidad España no tenemos garantizada la tutela judicial efectiva y eso es muy grave. Es decir, la tutela judicial efectiva parte de dos principios, un juez independiente e imparcial. Bueno, pues hay un detalle interesante porque desde hace muchos años, bueno, pues ya se intenta controlar el poder judicial. Hay un detalle interesante porque en el año 2004, el año famoso que se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género, pues entonces, el año 2004, siendo presidente del gobierno Zapatero y ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, lo que hacen es, de alguna manera, pues gestionan para que la presidente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, ese observatorio que forma parte de la comisión del CGPJ, pues ese observatorio lo que hacen es gestionan para que también Montserrat Comas sea la presidente de la comisión disciplinaria. Es decir, el órgano que va a poner un poco de orden en los jueces, que se llama comisión disciplinaria, pues tiene un caballo de Troya, que es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Ese observatorio, que en principio está para defender a las mujeres, es un organismo, es una organización que está dirigido por 3 ministros: Igualdad, Interior y Justicia, más el fiscal general del Estado. Esos 4 cargos, que los nombra el presidente del gobierno, lideran el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Hay más grupos de presión dentro de este observatorio.
Pero bueno, esos 3 ministros más el fiscal general del Estado son los que realmente lo lideran. Y entonces, que un organismo que esté liderado por 4 personas nombradas por el presidente del gobierno y que la presidenta de este observatorio forme parte de la comisión disciplinaria, directamente o indirectamente, es una auténtica aberración. Entonces, desde el año 2004, este observatorio, que es un caballo de Troya del gobierno, cuidado, desde el año 2004 ha habido varios gobiernos, no solamente ha habido varios colores de gobierno. Bueno, pues entonces desde el año 2004 pues tienes el observatorio dentro de la comisión disciplinaria. En algunas ocasiones lo lideran, como Montserrat Comas, otras, como Ángeles Carmona, forma parte de la comisión disciplinaria, no lo lidera, pero es uno de los 7 vocales. Bueno, pues entre tanto hay una sentencia que hemos comentado antes, que es la de mayo del 2023 del TJUE contra Rumanía. Y le sanciona el TJUE a Rumanía porque no tiene garantizado, bueno, pues, como diría yo, la independencia de la comisión disciplinaria. ¿Vale? Porque había un caso, un juez que tenía unos vínculos con uno de los encausados. Bueno, entonces el TJUE, en definitiva, sanciona a Rumanía por no tener garantizada la independencia de la comisión disciplinaria. Sentencia, mayo del 2023. Rápidamente, en julio del 2023, sin haber renovado los 20 vocales, el CGPJ saca el observatorio, la presidente del observatorio de la comisión disciplinaria y en su lugar mete a otro vocal, pero no el observatorio contra la violencia doméstica y de género. Entonces, cuando tú has comentado que hemos estado, bueno, pues que hemos estado fuera, pues efectivamente estuvimos en Bruselas presentando una petición al Parlamento Europeo, la petición 1561 del 2020, porque entendíamos que ese observatorio, que la presidenta del observatorio formase parte de la comisión disciplinaria, entendíamos que no era correcto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ahora el observatorio, desde el 1 de agosto del 2023, ya no forma parte del observatorio de la comisión disciplinaria, pero es que ya no es necesario, porque el gobierno ya no necesita este caballo de Troya, sino que es que ahora mismo 10 de los 20 vocales son progresistas. Esa comisión disciplinaria, que es muy importante, esos son 7 de los 20 vocales ideologizados. Cuidado, no podemos decir que sean del PP o del PSOE, no, pero bueno, tienen una cierta carencia, ¿no? Para decirlo de alguna manera, unas ciertas preferencias. Un vínculo, bueno, ¿no? Un vínculo bueno, con el ahí partido está. de turno. Bueno, tienen una deuda, ¿no? Emocional, pero bueno. Bueno, Entonces, más que emocional, Santiago. Tú bien sabes, y más con todo lo que estás contando, que es súper interesante. Yo creo que la base, para ir un poco al grano y dejarte que sigas explicando, el problema que tenemos aquí, Santiago, es que, a ver, que haya, a ver, todos son personas, es más que entendible, pero aun siendo personas, tú tienes unos cargos muy importantes, que es el de impartir justicia. De hecho, para mí, supuestamente no, o sea, es realmente un juez es el que tiene la última palabra, porque bueno, un político hace una ley, pero mañana tú esa ley la llevas a la práctica porque, por ejemplo, pues, bueno, yo tengo pues, un pequeño ejemplo, pues bueno, pues el que yo tuve con el tema de un familiar, en el cual, pues bueno, pues que no es que obligaran, pero bueno, casi. Y al final, pues bueno, donde estaba este familiar, era una residencia, tal, y al final, pues bueno, el juez, que evidentemente, pues yo estoy agradecido, porque, a ver, él impartió justicia como tal, ¿sabes? Porque él lo que hizo es aplicar la ley, no interpretarla, como hacen muchos que dicen, no, hay que interpretar las leyes. Claro, si las interpretas, interpreto lo que a mí me conviene, no lo que de verdad tenga que aplicar, ¿no? Y las leyes están para que tú las apliques, no para que las interpretes. Mi opinión, ¿vale? Que luego, pues bueno, los juristas ya saben lo que dicen. Pero en este caso, pues bueno, pues fue especial porque fue la primera sentencia de no a la vacunación en una época muy difícil, pero claro, nosotros, claro, lo que presentamos a su señoría fueron, pues, que se estaba vulnerando la ley de autonomía del paciente, porque se ha vulnerado con todo el mundo, porque la ley de autonomía del paciente se ha vulnerado en el sentido de que a la gente no les han dado
en regla el consentimiento informado. Lo que se les ha dicho es que eso era muy bueno tal y cual, cuando en realidad era todo lo contrario y ya hay más que pruebas sobre ello. Pero vamos, al caso y en lo que es en lo que tú comentas, es que si tú no tienes un juicio imparcial con un juez que esté libre de cualquier presión política, que lo que es lo más extraño, como tú bien has dicho, año 85, firmas para entrar en la Unión Europea y firmas con eso, 12 vocales elegidos por la magistratura y otros 8 elegidos por Congreso y el Senado. Y que luego esa ley, la ley general la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, la cambia un ministro del PSOE, que luego yo sé que se arrepintió, que eso lo he leído en unos escritos tuyos, en el cual ese ministro socialista se arrepintió diciendo que que lo que había cometido no era correcto, porque efectivamente las personas que conocen a sus compañeros son los que deben de elegirlos para poder garantizar como mínimo esa independencia judicial, de que mañana no tengan presiones políticas, cosa que ahora es imposible. Ya no, da igual que estuviera, para mí da igual que estuviera la comisión esta de violencia de género, cuando tú bien sabes que la violencia no tiene género, la violencia es violencia, punto y final. O sea, todo esto se lo han sacado para como ha pasado en todo, para seguir mandando a los ciudadanos y que paguemos más y que no se vean revertidos los impuestos que uno paga, ¿sabes? Que creo que la mayoría de público que nos vea o la mayoría de personas o ciudadanos estarán con nosotros. Se paga lo injustificable. No hay impuesto ahora mismo que sea justificable, porque no hay servicios para los ciudadanos que puedan justificar esos impuestos. Pero vamos, aquí de la cuestión. El último estandarte que tenemos es que tú tengas un juicio justo. Si no lo tienes, o si no tienes un juez imparcial, estamos vendidos. Y ya se ha visto en otros países. Los países de corte comunista, ¿qué es lo que hace? Pues aplicarse las leyes a su manera, ya se sacarían cualquier treta, cualquier historia, y al final, Santiago, ya sabes, el pueblo está vendido, que es el de siempre, y los queridos políticos, que todos son prescindibles, que España, tú bien, o mejor que yo lo sabes, ¿cuántos políticos tenemos aquí? Casi 500.000. ¿Cuántos tiene Alemania? Ni la mitad que lo que tenemos aquí. Y tiene el doble de habitantes que tenemos nosotros. Y ya en Alemania están hartos de sus políticos, pues fíjate aquí. Pero claro, cómo que bien entretenidos nos tienen con derecha y con izquierda y cómo siguen jugando luego con todo. Lo que no puede ser es que, por una parte, los políticos tengan en su mano al Consejo General del Poder Judicial, los jueces tienen que ser independientes. Yo ya no te diría que 8 los controle el Congreso y el Senado. No, vamos a ver, 8 no. Todos deben provenir, si acaso, de la magistratura. Y si me dices que la ciudadanía, como pasa en Suiza, que ellos sí tienen posibilidad de cambiar leyes, que la ciudadanía por lo menos tuviera esos, en vez del Congreso y el Senado, que no nos representan, que eso ya lo sabemos todos, que el Congreso y el Senado fuera de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, y hacer una asamblea popular a nivel nacional y que se controle a esos 8 vocales del CGPJ. Es que, a ver, más libertad que esa, la puede haber, pero no que lo controlen los políticos. Los políticos a día de hoy no nos representan, tú lo sabes. Perdona que me extendió cuando tú eres el invitado. No, lo que efectivamente es muy importante el dejar claros esos conceptos, como tú bien has aclarado, y has hablado de los aforados. España es el país donde más aforados hay. Hay más aforados en España que en la suma de toda la Unión Europea. Los aforados son personas que tienen unos privilegios, por lo tanto, en España no podemos decir que somos todos iguales, porque los aforados tienen más privilegios que nosotros, ¿no? Luego, has hablado de la tutela judicial efectiva. Efectivamente, no está garantizada la tutela judicial efectiva. Antes de todo, también hay que insistir que los jueces y magistrados y fiscales son grandes profesionales. Es decir, no estamos cuestionando en absoluto la profesionalidad de los jueces, ni de los magistrados, ni de los fiscales, que son grandes profesionales, insistimos. Otra cosa es que exista una cadena de mando que han organizado los políticos para, de alguna manera, poder interferir en el Poder Judicial. Vale, entonces, sí, encima de los jueces, como tú bien has dicho, tienes los jueces de primera instancia, los de instrucción, que ellos en principio no dependen
tanto de la espada de Damocles de CGPJ, porque ellos sí, bueno, pues si no quieren ir ascendiendo, si quieren quedarse en primera instancia o en instrucción, el CGPJ no puede como tocar las narices, pero si tú como juez quieres ascender, pues tendrás que llevarte bien con el CGPJ, porque si no, no vas a ascender, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la espada de Damocles, que es la comisión disciplinaria. Entonces, no tienes garantizado un juez que sea independiente, no está garantizado que sea independiente. No es imparcial porque desde el año 2019 tienen la obligación de superar un curso en perspectiva de género. Está prohibido que el CGPJ le diga cómo deben de interpretar las leyes los jueces, prohibidísimo por la Constitución y la ley orgánica. Bueno, pues a pesar de ello, en el 2019 el Congreso dijo que, bueno, pues que todos los jueces que querían prosperar, ascender, promocionarse, tenían que hacer un curso y tenían que superar un curso en perspectiva de género, lo cual es una borrada. Por lo tanto, los jueces son magníficos, pero no está garantizada la imparcialidad, ¿vale? No son imparciales porque tienen un sesgo a favor de la famosa perspectiva de género o feminismo. Bien. Entonces, lo que es importante es qué herramientas tenemos. Bueno, pues una de las herramientas que nos están mostrando precisamente gente que está, juristas, para decirlo de alguna manera, pues hay una opción que es muy interesante, que es presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Bien, ¿esto qué es? Ahora mismo se habla mucho de la ley de la amnistía, y la ley de la amnistía se habla de, bueno, pues que está en el TJUE. Vale. La ley de la amnistía se aprobó por parte del Congreso, por la mayoría del Congreso, no todos, pero por la mayoría del Congreso, y también se aprobó por el Tribunal Constitucional, bien, que también tiene una cierta ideología. Entonces, bueno, pues la sociedad civil catalana presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Cuentas catalán, y entonces el Tribunal de Cuentas, bueno, lo que hace es tramita la cuestión prejudicial al TJUE, que está en Luxemburgo. Y la pregunta es, oiga, ¿la ley de la amnistía es conforme a la normativa europea? Y evidentemente, bueno, pues hay un proceso que tiene que hacer el TJUE y la argumentación de la sociedad civil catalana, uno de los argumentos es que la ley de la amnistía es una ley de autoamnistía, es decir, esa ley de la amnistía la han aprobado personas de Junts y de Esquerra para amnistiar a personas de Junts y de Esquerra. Por lo tanto, es una ley de autoamnistía. La Comisión Europea, en su informe al TJUE, dice efectivamente que es una ley de autoamnistía y no tiene cabida en la normativa europea. Y, bueno, pues el resto, la Abogacía del Estado español, la Fiscalía española, el abogado general del TJUE, pues dicen que, bueno, pues tampoco queda mucha... Bueno, que a lo mejor sí que puede entrar la ley de la amnistía, ¿no?, dentro de las normas europeas. Pero, bueno, ahora estamos a esperas de qué dice el TJUE con toda esta información, ¿vale? Entonces, todavía la decisión no la han tomado. El TJUE, pues veremos qué es lo que dice, ¿no? Bien, eso es una cuestión prejudicial. Tú le estás preguntando al TJUE si la ley española es conforme a los estándares europeos. En este caso, tú podrías presentar una cuestión prejudicial en España en base a que el reparto de los 20 vocales entre el gobierno y el PP, si es conforme a los estándares europeos. Evidentemente no lo es, porque además puedes aportar el informe de la Comisión de Venecia que dice que el reparto de los 20 vocales entre el gobierno y el PP incumple los estándares europeos. Pero más aún, tú puedes aportar la fecha clave, 12 de junio de 1985. En esa fecha se aplicaba el artículo 122.3 de la Constitución y la Ley Orgánica 1 de 1980, que dicen que 12 de los 20 vocales serán jueces y magistrados elegidos entre ellos mismos.
Mucha gente te habla que la ley orgánica 6 de 1985 permite el reparto de los 20 vocales entre el Congreso y el Senado, ¿vale? Que es la famosa enmienda Vandrés que tú comentabas antes. Entonces, Vandrés pues, fue el que promovió esta reforma y luego 5 años después se arrepintió porque dijo que fue su mayor... Bueno, pues no estaba nada contento porque él pensaba que los políticos tenían una altura de miras y luego en estos 5 años pues él se ha dado cuenta que los políticos lo que querían era en realidad controlar el Poder Judicial. Entonces, la fecha clave es el 12 de junio de 85 y así es como entra España en la Unión Europea. Claro, este retroceso ya se ha provocado ya estando España, siendo ya miembro de la Unión Europea. Lo cual eso te abre la puerta también de reclamar daños y perjuicios a lo mejor a la Comisión Europea. Tú podrías presentar un recurso por omisión contra la Comisión Europea ante el TGUE, que es el Tribunal General de la Unión Europea, pero eso lo tienen que tratar los abogados, porque es una cosa muy novedosa. Pero realmente la Comisión Europea no ha hecho bien su trabajo, ni con la reforma de la Ley Orgánica 6 de 1985, pero peor aún cuando la Comisión Europea avala el reparto de los 20 vocales entre el Gobierno y el PP el 25 de junio del 2024. Eso es una auténtica irregularidad y la Comisión Europea no puede permitirlo. Y sí lo ha hecho, ¿no? Lo ha avalado. Por lo tanto, se puede ir contra la Comisión Europea. Entonces, para resumir, tú tienes un Poder Judicial Europeo que se llama TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Y dentro de este TJUE está el Tribunal General de la Unión Europea, que es como un departamento dentro del TJUE. Eso sí es la Unión Europea. Es lo mismo que la Comisión Europea, lo mismo que el Parlamento Europeo, ¿vale? Como el Consejo de la Unión Europea. Otra cosa distinta es el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, que es también la Comisión de Venecia, que también es el Greco y también es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está en Estrasburgo. Entonces, lo que sí es muy interesante es que hay herramientas, tenemos herramientas. Otra cosa es que no las sepamos porque a lo mejor, bueno, no les interesa que lo sepamos, ¿no? Pero ahora mismo el reparto que tenemos de los 20 vocales no cumple con los estándares europeos y menos con la Constitución. Y así es como entramos nosotros en la Unión Europea. El 12 de los 20 vocales tenían que ser jueces y magistrados elegidos entre ellos mismos. Esto es un auténtico terremoto. Habrá gente que te dirá que esto es una auténtica burrada, porque claro, estaríamos provocando que se revisaran las sentencias desde 1985. Bueno, eso ya sería para otro debate. Lo importante es que hoy por hoy la composición de los 20 vocales no cumplen con los estándares europeos, ni siquiera con la Constitución española. Y la Comisión Europea es la que es la garante de los derechos de los europeos, es la garante que se cumplan con los derechos de los europeos y no demos más tarde, ¿no? Y en este caso la Comisión Europea es la que ha promovido este retroceso. Entonces, yo entiendo que hay una herramienta que es... Perdóname, Santiago, que te interrumpa. Tú dices que, a ver, porque con tanto organismo, yo, por ejemplo, yo que soy un neófito, pues me echo un poco el lío. ¿Quién es el que ha avalado el que los 20 vocales los elijan el Congreso y el Senado? ¿Quién lo ha avalado dentro de la Unión Europea? ¿El Consejo de la Unión Europea? Ahí está. La Comisión Europea, la vicepresidente Vera Jourova, como no se ponen de acuerdo el PP y el PSOE, el 25 de junio Vera Jourova, la vicepresidente de la Comisión Europea, dijo, mira, os lo vais a repartir 10 vocales el Gobierno, 10 vocales el PP. Quien había iniciado la mediación era Didier Reynders, que era el comisario europeo de justicia, que ahí está, que tuvo, bueno, pues tuvo una serie de polémicas, ¿no? Bueno, una serie de asuntos un poco irregulares, pero bueno. Entonces, quien sustituyó a Didier Reynders fue Vera Jourova. Entonces, oye, eso es una auténtica burrada, ¿no? Hay un artículo muy interesante en Alerta Digital que explica un poco todos estos pequeños detalles que están muy bien escrito, merece la pena leer, ¿no? Y luego, nosotros, por ejemplo, como por una justicia independiente, hemos presentado una queja al defensor del pueblo europeo por un mal funcionamiento de la Comisión Europea, porque entendemos que la Comisión Europea no ha funcionado bien,
que ha permitido el reparto de los 20 vocales entre el gobierno y el Partido Popular. Entonces entendemos que lo único que tiene que hacer la Comisión Europea es decirles, oiga, que se aplique la Constitución. 12 de los 20 vocales tienen que ser jueces y magistrados elegidos entre ellos mismos, ¿no? Hay mucha polémica porque hay personas que dicen que los jueces son conservadores. Sería motivo de otra entrevista. ¿Qué es ser conservador? ¿Qué es ser progresista? Porque no sé cuál es la diferencia de forma clara, ¿no? Luego, nos hemos polarizado a tal modo que si ahora mismo estás en contra de lo que está haciendo el gobierno, te llaman de todo, ¿no? Entonces, lo cual, pues, es una pena. Pero yo creo que el mensaje final es que los ciudadanos tenemos herramientas, que es, por ejemplo, acudir a Europa. No al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el Consejo de Europa, que está en Estrasburgo, sino al Tribunal General de la Unión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que están en Luxemburgo. Y esos sí mandan por encima de todos los juzgados españoles. No olvides que los jueces españoles también son jueces europeos. Correcto. Y ellos tienen la obligación de tramitar la cuestión prejudicial, y por un detalle muy sencillo, porque todo el sistema de control de los políticos al Poder Judicial es una clara amenaza a las finanzas europeas. El TJUE tiene que intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas, porque ese dinero que tenemos en España, gran parte, no solamente nuestro, sino viene de Europa. Y ese posible despilfarro o posible corrupción, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que intervenir sí o sí. Luego, ahí, si me permites, para aprovechar la ocasión, porque la gente ya se está levantando, ya están haciendo acciones. Hay una que es la semana que viene, el 6 de febrero, ante el Congreso de los Diputados. Pues ahí parece que una acción muy interesante que la lidera 6F, que es la asociación de, bueno, pues independientes sector primario, que son los que promovieron la tractorada del 6 de febrero del 2024. Eso levantó mucha polémica porque los tractores pues circularon por las ciudades y fue un auténtico, pues un auténtico caos, un desbarajuste, ¿no? Sí, a ver, pero, es un caos, pero Santiago, es que no hay otra posibilidad porque estos claro, políticos, o sea, es que sí, a todo, bueno, ya cada vez menos, ¿no? Pero antes decían sí, y luego hacían lo que les daba en gana, y la única manera de que tú puedas ejercitar tus derechos es poder manifestarte, siempre y cuando, claro, a ver, no destroce las cosas ni tal, pero manifestarte. Y mira, qué bueno es que este sector, que es el que nos da de comer a todos, es que es brutal el asunto, se manifieste no solo por sus derechos, es por todos, porque al final, vamos a ver, ¿qué control sanitario viene de fuera? Ninguno. Te dicen que sí, pues como lo otro, como las vacunas. ¿Qué controles hay? Ni uno. ¿Sabes? Es que a ver, es así, o sea, si el campo se le desecha, al final el ciudadano no come, ni come. Bueno, los políticos, claro, ellos ya tendrán sus reservas, lo de siempre. Si es que es la misma historia de siempre, y al campo hay que ayudarle sí o sí, como sea, hay que ayudarle. Eso es de cuestión prioritaria. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ellos entiendo que van a basar su manifestación en las incongruencias. Incongruencias como, por ejemplo, Ursula von der Leyen dice que hay que prepararse para una guerra, y entonces ellos, el sector primario, lo que dice es, si nos tenemos que preparar para una guerra, ¿cómo es que vamos a depender de la alimentación del continente americano, que está a muchos kilómetros en barco, o de India, porque acaban de firmar estos días el acuerdo entre Europa y la India, ¿no? Entonces, si vamos a entrar en guerra, ¿cómo que vamos a depender de la comida de otros países, de otros continentes? Os acordaréis con el tema de la pandemia que gracias a los agricultores, bueno, pues podíamos comer productos locales porque la comida no venía de fuera. Estamos hablando de la famosa pandemia. Luego, otras incongruencias. Ellos dicen que, bueno, es un país que tenemos paneles solares, energías eólicas, pero los suministros que hacen son más caros. Oye, España es un país que está recibiendo mucho dinero de la Unión Europea para fomentar la agricultura, pero ellos reciben muy poco dinero. Europa está muy preocupada por la despoblación, que los pueblos se están quedando vacíos.
Pero si tú estás apretando las tuercas a los agricultores, a los ganaderos, para que cierren sus empresas, pues entonces se van a ir a la ciudad. Entonces, si Mercosur lo que va a hacer es promover que van a traer comida más barata de fuera, entonces ellos van a tener que cerrar. Entonces vas a acelerar la despoblación. Durante años, Europa y España están muy preocupadas por la sanidad, por la salud de las personas. Si tú estás habituado a comer una serie de productos aquí en España, cuando vas a otro país, pues sueles tener diarrea, porque tu microbiota no está habituada a estos alimentos y a esta agua. Bueno, pues ellos lo que dicen es que tú estás habituado a comer unos productos aquí locales y cuando vayan a traer productos de fuera, pues puede que tengas malestar general y puedes tener, bueno, pues cáncer. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si está prohibido el uso de antibióticos para alimentar, engordar aquí a los animales y utilizar pesticidas cancerígenos, es lo que no entienden por qué se va a permitir la entrada de productos de fuera sin esos controles sanitarios que nos van a, de alguna manera, no envenenar, pero bueno, nos van a causar enfermedades y, bueno, pues van a provocar de hecho, problemas. Santiago, perdona, de hecho ya ha habido protestas, porque, a ver, yo conozco de que, a ver, pues productos que se traen de Marruecos, que por qué la Unión Europea también a los productos de Marruecos los están dando vía libre cuando no pasa ningún control sanitario. Y allí ya sabemos perfectamente que utilizan pesticidas, como tú bien has dicho, que utilizan productos químicos, que no son productos, o en su mayoría no son productos aptos para el consumo humano ni para el consumo de los animales. Y al final todo eso va a ir en perjuicio porque aunque no te dé al principio, te va a ir dinamitando por dentro, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que es que además estás viendo en muchas veces que la Unión Europea va en contra de los propios ciudadanos de aquí. Que realmente, a ver, nosotros, a ver, entendemos, habrá gente que no esté a favor de lo que nosotros pensemos, pero vamos, nosotros creemos que la Unión Europea gobierna como aquí los políticos, para ellos, no gobierna para los ciudadanos. Nos sacan el dinero, que es lo único que les interesa. Ya creo que es un basta ya, ¿no? Perdona, continúa. Esta ya para terminar, yo creo que el sector primario, bueno, pues mucha gente dice que somos lo que comemos. Entonces, si no protegemos lo que vamos a comer, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Es decir, que estamos aceptando enfermar. Además, hay un detalle que ellos también argumentan, que luego la clase política lo que está haciendo es gestionar dinero. Pero ¿dónde está ese dinero? Y luego, ¿dónde están las consecuencias? Ellos no asumen las consecuencias. Ahora estamos viendo que si el caso de, por ejemplo, la Dana, el tema del accidente ferroviario Alamuz, el tema de, bueno, por los incendios forestales, el tema de muchísimos desastres. Sí, mira, perdona Santiago, si inclusive los efectos secundarios que han provocado a muchísima gente, el tema que ya conocemos, lo que hemos hablado antes, de que al final yo lo sé porque, a ver, porque lo estuvimos investigando, que hay, además el 5 de agosto creo que del 2021, en el BOE, apareció ahí que el gobierno exoneraba a todas las farmacéuticas de los posibles efectos adversos que pudieran tener de este tipo de fármacos y de que la gente enfermara y que pudiera ir en contra de la farmacéutica. Exoneraba de esa responsabilidad. Al final, ¿quién acaba cogiéndola? El Estado. Pero claro, ¿quién paga al Estado? Porque te dicen, el Estado somos todos, que es más mentira que mentira. El Estado son una serie de burócratas que están ahí, que son los que nos están oprimiendo y los que nos están explotando a base de impuestos. Nosotros somos los paganinis, los contribuyentes, no hay más. El que quiera verlo de otra manera, pues que lo vea. Pero vamos, que el Estado va por donde va. Y en sus orígenes, que vamos, que no me estoy inventando nada, en el origen del Estado era una banda de cuatreros, que lo que pensaron es decir, en vez de poder matar a la gente, lo que hago es esclavizarla, les doy el excedente, les digo que es la libertad y venga, anchas Castilla, que de esto vamos a vivir para siempre, que es lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué posibilidad tenemos los ciudadanos de cambiar algo aquí a nivel nacional? Nada, cero. Bueno, entonces hay dos cosas. Yo creo que una es exigir la independencia del Poder Judicial, porque de momento no la tenemos garantizada. Y dos, oye, pedir explicaciones de dónde está nuestro dinero.
Y el tercero, pedir responsabilidades. Cuando un político o un gestor hace mal las cosas, hay que demandarle. Es decir, hay que reclamarle daños y perjuicios. Porque aquí ahora mismo nadie es responsable ni de la... Bueno, no vamos a nombrar la lista inmensa de las situaciones, ¿no?, que ha habido aquí en España. Pero nadie es responsable. ¿Dónde está nuestro dinero? Hay que exigir la independencia del Poder Judicial. Creo que son los 3 puntos importantes. Hay muchos más, evidentemente, mucho más importantes, pero creo que en estos 3 aspectos nosotros como ciudadanos de pie podemos exigir la independencia del Poder Judicial y exigirlo a Luxemburgo, exigir responsabilidades a los políticos, que incluso hay leyes que hay mucha gente que no está de acuerdo con muchas leyes, pues exigir responsabilidades y luego, ¿dónde está nuestro dinero? Y eso es lo más progresista, el ser iguales ante la ley, el exigir nuestra libertad, la justicia, la fraternidad. Eso es es el principio de la Revolución Francesa. Son los más progresistas que hay, ¿no? Pues venga, exijamos nuestros derechos. Y yo entonces, para resumir, tenéis un artículo muy interesante en Alerta Digital que habla de todos estos pequeños detalles. Si alguien tiene alguna duda, pues estamos a su entera disposición, que es por una justicia independiente, @gmail.com, nos tenéis a vuestra disposición. Y lo mejor es que habléis con vuestros abogados. Ellos son los grandes especialistas. Los abogados son los que os pueden asesorar y os pueden decir recomendaciones y cómo llevar estas cosas que son muy pioneras. Es decir, es algo muy nuevo, pero eso no quiere decir que no se haga. Hay un abogado que denunció a un juez en Rumanía y él entendía que este juez tenía vínculos con la comisión disciplinaria rumana. El juez presentó una cuestión prejudicial en Bucarest y la Audiencia Provincial de Bucarest la eleva al TJUE y el TJUE le da la razón al abogado y sanciona a Rumanía por no tener garantizado una comisión disciplinaria independiente e imparcial, que es lo que pasa en España. Es un abogado el que levantó el caso en Rumanía. Aquí en España seguramente puede pasar lo mismo porque tenemos la misma situación, ¿no? Y repetir, muchas gracias, Julio, porque yo creo que los medios convencionales pues tienen que vivir de algo y, bueno, pues muchas veces el tema de las ayudas y las subvenciones pues a lo mejor, bueno, pues te inducen a dar un discurso que a lo mejor no es el más completo y vosotros sí que podéis dar un discurso completo en total libertad y de alguna manera que cuestionemos, que la gente tenga un sentido crítico. Y eso yo creo que lo estáis consiguiendo porque cada vez más estos medios como vosotros lo que estáis haciendo es conseguir que la gente tenga, oye, ¿y esto será cierto o no será cierto? Vamos a investigar. Pero esto no lo verás en los grandes medios de comunicación porque, claro, ellos también tienen que vivir. Pero vosotros sois los que realmente estáis dando información muy potente, muy interesante y yo creo que os debemos muchas cosas, entre otras cosas, la información. Julio, Hombre, muchísimas gracias. hombre, gracias. Mira, gracias a ti, pero también, a ver, nosotros tenemos que decir la verdad y que tenemos que contar con gente como tú, porque hay mucha gente, cada uno en su campo y en su terreno, que evidentemente sois los que conocéis, sois los que estáis dando ese camino para poder mostrarnos a los demás, que nosotros, pues bueno, pues nuestro pequeño granito de arena de poder comunicar y de poder decir la verdad de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que nos está pasando en la vida a los ciudadanos, y si no es por gente como tú, no nos enteramos. O sea, ya no es que no nos enteremos nosotros como asociación y como perjudicados, sino que también, por otra parte, lo tenga que saber todo el mundo, pero para poder saberlo tenemos que contar con gente como tú. Si no, es imposible. Entonces, a ver, el agradecimiento tiene que ser mutuo a ti por todo comentarnos, todo tu experiencia, todo el trabajo que has hecho, el que vas a seguir haciendo, que nosotros, claro, por supuesto, lo apoyaremos. Y luego, por otra parte, pues bueno, pues a medios tan pequeños como nosotros, pues que podamos seguir divulgando dentro de nuestras posibilidades, Santiago. Pero vamos, un placer y que quieres que te diga que siempre, bueno, aquí tendrás tu casa y a disposición de, vamos, de cuantas veces quieras. Pues muchísimas gracias, don Julio.
Bueno, pues nada, pues un saludo a todos los espectadores y sobre todo, pues bueno, a Santiago por haber venido, por habernos contado y porque, bueno, en otras ocasiones más rápidas, pues bueno, ampliaremos más campos que tú has estado y que sigues trabajando también, ¿vale? Y nada, y muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a todos los espectadores. Fenómeno. Hasta pronto. Muchas gracias a los dos. Hasta ahora.